Rojas. A ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les pido que su opinión sea de 1 minuto 30 para hacer más dinámica esta mesa y poder intercambiar más puntos de vista. Me gustaría empezar contigo, Víctor. Bueno, ahorita le entramos a todo el aspecto económico, geopolítico que hoy marca un antes y un después con la entrada de los aranceles, que por supuesto que tiene que ver con los combustibles y la relación Estados Unidos, el precio internacional del petróleo. Pero déjenme primero entrar en materia este acuerdo para que el precio de la gasolina no pase de los 24 pesos. Me llama mucho la atención que se ha insistido mucho que no es un tope, no es un tope de precios, es un acuerdo, digamos, de buena lid entre los empresarios y entre el gobierno federal. No es un acuerdo, digamos, que vaya en el sentido de una especie de decreto. ¿Ustedes cómo lo están leyendo en medio de toda esta turbulencia llamada Donald Trump? Víctor, empiezo contigo, adelante. Bueno, sí han sido días bastante intensos ahorita. El día de hoy es un día muy interesante, al menos como economista. Es un día intenso, un día interesante, un día muy movido, pero vamos por partes. Cuando estamos hablando con la gasolina, tenemos que entender que las gasolineras, la concesionaria, se queda con el 8% de cada litro. Cada litro de 24 pesos, 8% es de la gasolinera, 16% es del IVA. Cerca de, se me fue yendo la cantidad. El chiste es que cerca del 44% es entre el IVA y los IEPS. Y el otro porcentaje, el otro 50-60%, estamos hablando que es lo que se genera en Pemex, en la distribución. Entonces, esta especie de pacto, porque efectivamente no es que digan, vamos a poner un tope, no están imponiendo una sanción, un tope, están negociando un acuerdo entre partes, obliga a no pasarnos de esa parte, pero para hacerlo también dicen los gasolineros, ok, nos quedamos a 24, pero también la distribución necesitamos que sea un costo que nos permita tener este margen Mejórala. de seguir con nuestro 8% para reducir. Basado en esto es que estamos viendo cómo están trabajando y va a haber esta parte también por parte de Pemex, por parte de la distribución, para que no se vaya aumentando. Aquí, ¿cuál es el problema para Pemex? Que al momento que estamos teniendo la red de distribución no siempre son, ¿cómo decirlo? No es igual distribuir en la Ciudad de México, en el centro del país, que en el sureste o en el noreste. Entonces, en algunos casos sí podemos tener que Pemex va a tener que tener la carga para no estar teniendo un aumento mayor. Ahora, alguna vez yo escuché a la presidenta criticar fuertemente los JEPs y comparto su opinión. Yo soy un crítico de los JEPs desde la primera vez que lo pusieron. Para mí los JEPs son un impuesto que si bien tienen una fuerte carga y tienen un fuerte apoyo para las finanzas públicas, sí considero que es un impuesto bastante progresivo, muy agresivo, que impacta fuertemente en los energéticos, que tiene un impacto inflacionario directo y que también cuando estaban diciendo borrarlo, quitarlo, modificarlo, yo lo aplaudo. Y más, me extraña que ya tengamos más de 6 años con 4 temas que ahora que empezaron y siguen los JEPs. Yo espero que para el 26, considerando todo el entorno, sí revisen qué hacer con este impuesto porque estaremos bajando casi más de un 10% o 15% el costo de las gasolinas, entre otros elementos. Al mismo tiempo también ya vimos que había anunciado la Secretaría de Hacienda una reducción de los apoyos y de los subsidios a los combustibles. Eso también va a estar impactando en cierta manera a todo lo que son los consumidores. Es un acuerdo, hay algunas voces que son criticables, con cierta razón, vamos a ver cómo se mueve. Vamos a ver cómo se mueve exactamente. Oscar, adelante. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que aquí pues tenemos que considerar no tanto, por ejemplo, el aspecto del sector como un negocio, sino recordar que pues, el precio de los energéticos es un precio fundamental en términos económicos globales. Y pues yo creo que, pues obviamente que durante todo el periodo neoliberal hubo una satanización de lo que se conoció como el control de precios. Pero ahora lo que estamos viendo precisamente, pues no es en el sentido del control estricto, sino en el acuerdo, pues porque estamos en el contexto de una economía mixta que reconoce las necesidades diferenciadas del sector privado, del sector público, pero también del sector social. Y en este sentido, pues sabemos que las gasolinas tienen un impacto multiplicador del proceso inflacionario que puede desestabilizar el sistema de precios como un todo. Entonces, se trata de un acuerdo, desde mi punto de vista, es importante que se mantenga
ahí ese tope, porque recordemos pues de lo que pasa ahí con los gasolineros también, es que estratégicamente, o mejor dicho, estructuralmente funcionan también como un intermediario. Entonces ahí hay una parte muy importante en el cual en la persecución de la ganancia en el margen puede detonar otro tipo de problemas. Yo en suma lo que veo es de que este acuerdo es otro tipo de hacer política en lo general, poniendo por encima de todo pues el interés de la economía como un todo y no solamente la discusión de los márgenes de un negocio. Sí, fíjate, interesante. Ahora, como bien comentabas y comentábamos, al final de cuentas todo esto se va a enfrentar a un momento, una coyuntura política real, ¿no? Una realpolitik, porque se pueden firmar acuerdos, hay muy buenas voluntades políticas, los empresarios pueden decir, va, está bien, a pesar de que me pones esa lona que dice que soy un gasolinero carero y que aquí no, y a pesar de eso, bueno, nos ajustamos. Pero ¿qué pasa con la entrada de los aranceles? Si hay una aplicación a los aranceles, ¿cómo esto podría empujar al precio internacional de los combustibles y puede incluso sacudir al mercado internacional, que esto pues tendría derivar obviamente en una consecuencia para México? ¿Cómo sostener este acuerdo con esto que se nos viene el día de hoy? A lo mejor no, a lo mejor simplemente se ponen aranceles a productos muy específicos y no tienen ningún aspecto. También se tiene que tomar en cuenta, Víctor. Mira, es que con los aranceles entramos en una dinámica un poco diferente. Tiene razón, Oscar, la gasolina tiene un impacto inflacionario directo. Sí, es cierto. Y esto de satanizar los topes, yo también los satanizo, porque los topes jamás han ayudado. Regularmente generan desabasto, históricamente hablando. Pero un acuerdo ya es otra cosa. También por eso aplaudo junto con él que sea un acuerdo por partes y que todos estén introducidos, tanto productores como distribuidores. Ahora, que satanizar a los gasolineros, sí, ellos cometen muchos errores, muchas tranzas, no los voy a defender, no los voy a defender, porque simplemente el hecho de que no te sirvan un litro de litro ya es suficiente para que puedan estos mover el mercado y afectar a los consumidores. Pero mientras ellos tengan su margen del 8%, ya es un buen negocio para todos. Es una cuestión de multiplicar, es un excelente negocio. Y es todo lo que están peleando. Ayúdanos a mantener nuestro margen, seguimos trabajando. Padre, hasta ahí estamos muy bien. Ya con Claro. los aranceles es una dinámica un tanto diferente, porque aquí también estamos hablando de que puede generar una recesión tanto para Estados Unidos como para México. Ayer la Reserva Federal también estaba dando anuncios de que Estados Unidos puede enfrentar una recesión y que está teniendo una fuerte desaceleración de la economía norteamericana. Están hablando de fin de ciclos dentro de la economía norteamericana, que es esto después de un fuerte crecimiento y expansión, viene una reducción y eso por eso es lo que están viendo y le va a pegar a Trump, que aparte también por todo esto de sacar migrantes, perder fuerza laboral, poner aranceles que todavía no sabemos a qué, todo este capricho, porque el señor está actuando de capricho, al fin un populista de derecha, está afectando tanto a su economía como a la Ujú. región. ¿Ok? Entonces sí tenemos que ver hacia dónde va a mover todo esto, porque y es innegable que va a tener repercusiones en México de manera un tanto negativa. Simplemente Banco de México ya redujo la expectativa de crecimiento del 1% a 0.6. Y perdón, pero en la consultoría acá en Kratos tenemos un crecimiento aproximadamente de 0.5 y lo estoy considerando bajarlo todavía más. Estamos ahorita sacando los números para ver si lo bajamos o lo sostenemos, pero también tenemos que esperar Claro. a ver el señor qué se le ocurre, porque ese es el problema cuando estamos viendo a políticos que les encanta trabajar con improvisación. Y Donald Trump le encanta improvisar y sacar berrinches y, o sea, el tipo es un patán, ya, y está loco de remate. Entonces hay que ver Ya, ahora qué se sí. le ocurre, porque también es una realidad que va a afectar a la economía norteamericana y a la mexicana. Bueno, denme oportunidad, Víctor, denme oportunidad de ir a la pausa. Regreso contigo, Oscar, para seguir en este tema y en esta discusión. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos pues observando, viviendo pues cada día, un día a la vez, como usualmente se dice alrededor ahora de este acuerdo para tener un precio de la gasolina de 24 pesos y cómo podría influir la pues entrada de los aranceles, que ya sería inminente, y no sé si como una especie de bola de nieve podía también pues caer como una especie de balde de agua fría a los gasolineros. Oscar, ¿tú cómo lo observas?
Sí, pues yo lo que diría en primera instancia es de que no, o sea, haría quizá el contrapunto con lo que se ha postulado con respecto a Donald Trump, de que en realidad no es que esté loco de remate. Así sería un poquito más sencillo, de hecho. Más bien aquí el asunto es de que tiene objetivos muy claros y muy precisos, que son el de reindustrializar Estados Unidos, que viene de un proceso de desindustrialización desde el 2008 con la crisis financiera, pero que para hacer esto pues tiene que disminuir el valor de la fuerza laboral. O sea, estamos hablando de así como Ronald Reagan tuvo que hacer un constreñimiento de los niveles del trabajo de los estadounidenses, acá se estaría dando una vuelta a la tuerca y un despliegue totalmente natural dentro del contexto del desarrollo del sistema capitalista. Quizá aquí la pregunta es hasta dónde puede llegar con esto y qué consecuencias políticas internas pueda tener. En suma, puede haber desestabilización, ya está existiendo distintos eventos, pero no olvidemos que el primer escenario no es directamente la inducción a la crisis, porque estamos viendo una reestructuración de las cadenas de producción. Entonces, va a haber, por supuesto, quizá oleaje, pero desde mi punto de vista, no representa inmediatamente una crisis en el sentido tradicional que se está ¿no? Claro. Y bueno, bueno, eso ya lo veremos, sobre todo en el transcurso de este día. Ya veremos cómo se viene dando el tema de los aranceles. Ahora, regresando a la discusión alrededor del acuerdo, uno de los temas, y me gustaría para también conocer su opinión, es el tema de la distribución. Muchos de los, digamos, la principal exigencia de los gasolineros fue justamente la distribución. Ya lo comentábamos, las ciudades más lejanas al centro de la Ciudad de México o a los centros de distribución, pues sí no podrían haber tanto problema, pero algunas ciudades como las del norte del país, Tijuana, en Baja California, en La Paz, Baja California Sur, o inclusive del otro lado del país, en la península de Yucatán, pues sí también podría haber algunos problemas. Uno de los llamados y la exigencia fue, pues hay que mejorar la distribución del combustible. Como inversión, Pemex pues, se le ha metido mucho dinero, pero esto ha sido un punto débil que ha quedado ahí. Me gustaría conocer su opinión. Adelante, Víctor. Mira, retomando un poco lo de Estados Unidos, nomás recuerdo que la reducción del ejército de trabajadores de reserva genera un incremento salarial. Al momento que estamos reduciendo la mano de obra y el ejército disponible de trabajadores, vamos a tener también un disparo de los costos salariales en Estados Unidos. Y este programa de desindustrialización va a significar mover ciertas plantas y demás efectivos. De que va a haber un impacto negativo es prácticamente irreversible. El tiempo vamos a ver dependiendo de los aranceles sobre qué es lo que vaya. Dos, ahorita que estamos hablando de energéticos, efectivamente, ¿cuál es el problema? Repito, y lo dije hace un momento, Pemex manda la gasolina a los centros de distribución regionales, ¿ok? No es igual un centro de distribución que puedes tener en Tláhuac, que distribuye hacia el sur de la Ciudad de México, o que puedes tener en Cuernavacas y que pueda llegar a ciertas partes de la ciudad, a distintos centros que están mucho más lejos. Por eso yo les decía al principio, no es igual en ciertos estados que en el centro que en el sur. No en todos lados tenemos la misma dinámica. Los costos de distribución cambian de acuerdo con la distancia que tengamos de estos centros. Entonces, por eso también tenemos gasolina que está llegando hasta 26 pesos. Y no es decir que son los gasolineros que quieren hacer negocio, no, Claro. espérame. Ellos ya tienen su margen de utilidad y eso ya está pactado. El problema viene de todo lo demás, porque ¿qué tanto puedes influir en el precio cuando solamente el 8% depende de ti y el otro 92% ya está dado por la cadena productiva y por todas estas circunstancias? Es una cuestión de matemática simple. Entonces, ¿cómo puedes bajar el costo de la gasolina? También checando esta parte de la distribución. Por eso lo dije al principio, buena parte del golpe lo va a recibir Pemex. Ahora, también, ¿cuál es el problema? En Pemex se van más de 1.69 billones de pesos invertidos y no se ha rescatado. Siguen números rojos. ¿Cuál es este problema? Que el que va a cargar al final Sí. va a ser Pemex, porque a los gasolineros ya no les puede reducir más su margen. ¿Qué es lo que pasa cuando reduces más los márgenes de utilidad? Simplemente cierra negocios y a ver quién distribuye. Hicimos que lo distribuya Pemex, felicidades. Entonces, esos 1.79 billones vas a tener que meterle más por la distribución a los pequeños automóviles, cubriendo todos esos elementos. Es por eso que sí necesitamos que sea negocio para alguien en algún momento de la cadena productiva. Ahora, ¿cuál es también el problema? Pemex va a tener Claro. que ver que cueste exactamente igual distribuir
al punto que tiene a 20 kilómetros que el punto que tiene a 100 kilómetros. Esa es la diferencia. Entonces, alguien tiene que Claro, pactar, porque en el pacto dicen los señores, ok, yo no me paso mi porcentaje, con esto me quedo, perfecto, acepto, pero no me aumentes el gasto porque entonces reduces el margen. Y si ya no es negocio para mí, cierro y a ver cómo le hacen. claro. Ese es el problema real. Y sustituir lo Bien. que sea el Oscar, ¿tú Estado el que también se cómo lo encargue, observas, perdón, pero eso Oscar? nunca ha funcionado. Bueno, pues Claro. yo creo que Oscar, aquí otra adelante. vez hay que recuperar, sí, gracias, la visión de la economía pública, creo que es importante. O sea, yo entiendo, tiene que haber, por supuesto, en toda unidad de negocios privada, pues tu determinado margen, ¿no? Y la eficiencia particular. Nada más que precisamente el asunto es de que no hay que, se suele olvidar, pues, de que venimos de un proceso de recuperación, no solamente de Pemex, sino de todo el modelo, además, económico y donde Pemex intentó ser privatizada y fue llevada a una situación muy crítica de la cual efectivamente todavía estamos lidiando, pero que no se olvide que es una recuperación de una empresa que además, dadas precisamente las circunstancias geopolíticas actuales, pues sería de locos, eso sí sería peor, ni Trump lo haría, de echar a los privados un sector tan importante como estratégico como el energético. Entonces, estamos en el proceso de recuperación. Yo creo que está bien, o sea, decíamos, ¿no? Se trata de este principio de prosperidad compartida y está bien decir, bueno, pues vamos cuidando los márgenes. Por supuesto que tenemos que avanzar en materia de distribución, pero que se sepa que es un asunto de recuperación de infraestructura, es decir, con sentido público, no bajo la visión como de cuidar el margen del negocio privado. O sea, eso es parte de la visión anterior y eso es lo que nos llevó a la crisis de la cual estamos intentando salir. Ya, hasta el momento el acuerdo son 6 meses. Hablamos hace un momento sobre la incertidumbre que se nos viene el día de hoy. En 6 meses, pues cualquier cosa puede pasar, sobre todo en términos de economía, que casi vamos al día, lo decíamos a un momento. En este sentido, precisamente, ¿qué expectativa le ven a estos 6 meses? La presidenta decía, lo revisamos en un tiempo razonable, teniendo en cuenta pues lo que se nos viene. ¿Cuál sería, hablando en términos razonables, digamos, lo que estaríamos sobre el tiempo que debería de estar pasando para revisarlo? Y tengo ya para cerrar un par de minutitos, voy cerrando con conclusiones. Víctor, tienes un minuto. Sí, mira, 6 meses se me hace un buen margen de tiempo. Yo creo que desde los 3 meses vamos a saber hacia dónde va esto, pero está bien tomar decisiones así con un margen de tiempo bastante lógico. No lo veo ni acelerado ni corto. Pero sí, yo creo que desde antes vamos a saber hacia dónde va realmente esto. Todavía falta ver porque Trump te cambia de opinión cada mes. Vamos a ver qué más va sacando y también el mercado energético, la situación de Ucrania, todo esto va a afectar. Hace un momento tuviste un invitado que estaba dando una plática muy interesante y tenía toda la razón sobre los impactos internacionales y geopolíticos que puede tener en esto que ni México ni nadie controla, y menos con esta situación geopolítica que está moviendo. Dos, Pemex sí tiene una Bien, situación bastante crítica. Te digo, ya va 1.69 y no se ha salvado, dudo mucho que se salve. Parte de la estrategia que están tomando de las refinerías y demás no ha funcionado en los tiempos que se dijo y no creo que funcione en los tiempos que se habían, también se están diciendo. Todavía le veo que falte mucho para que Dos Bocas realmente impacte de una manera fuerte. Todavía le veo que falta. Pero esperemos ver que todo esto se resuelva pronto ya. para los mexicanos. Y recordemos que el creador de los pactos fue Carlos Salinas de Gortari. Tenemos esa experiencia histórica. Vamos a ver hacia dónde va, a ver qué podemos generar. Muy bien. Oscar, para concluir. Sí, pues muy rápido. De lo que se trata aquí es de que si se te ha cerrado la visión del sector externo, que fue dominante dentro del neoliberalismo, lo que hay que hacer es fortalecer el mercado interno. Es decir, ya está, acaba de salir el Plan Nacional de Desarrollo, está el plan México, es decir, hay una recuperación de la planificación y hay que reindustrializar el país. Esa es la única vía para para evitar este tipo de influencias y ganar soberanía económica. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos, Víctor, Oscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted también, qué gusto que arranque la semana aquí en A Debate.